Bueno, no siendo más, sino las 4 de la tarde, vamos a hacer inicio a nuestra masterclass del día de hoy. Em, Vamos a hablar sobre lo que es la síntesis de audio, de sonido, y me voy a concentrar el día de hoy principalmente en lo que es la síntesis subtractiva y lo que es la síntesis wavetable. Entonces, principalmente esos van a ser los temas de hoy. Entonces, arranquemos hablando sobre qué es la síntesis subtractiva, qué es lo que nosotros nos vamos a estar encontrando con los diferentes tipos de sintetizadores que hay en el mercado. Claramente existen muchos tipos y hoy me voy a concentrar principalmente en lo que es la subtractiva y wavetable, principalmente porque son los tipos de síntesis más comunes que nos vamos a estar estrellando, ¿cierto? Sintetizadores como el Silent One, Serum, Massive, Massive X, el ANA y un pocotón más son sintetizadores que manejan este tipo de lenguaje. Entonces lo más probable es que uno se estrelle más con este tipo de sintetizadores. Entonces ahorita vamos a hablar muy bien de, bueno, cuál es la diferencia entre lo que es la subtractiva versus lo que es el wavetable, que de alguna manera ambas se parecen mucho. Entonces, ¿qué es un sintetizador? Un sintetizador principalmente es un instrumento que a partir de impulsos eléctricos comienza a generar diferentes timbres de sonido, ¿cierto? Entonces por eso es que principalmente nosotros hablamos de música electrónica, porque originalmente estos tipos de sintetizadores pues comienzan a generar sonido a partir de electricidad, ¿vale? Y no, mucha gente cree que la música electrónica es desde el momento que comienzan a aparecer los computadores y todo eso, y no, no tiene nada que ver, eso fue muchísimo después. Hoy en día, digamos que con los computadores tenemos unas flexibilidades enormes, y ahorita vamos a hablar también un poco lo que es el mundo análogo versus lo que es el mundo digital. Pero principalmente nosotros hablamos de música electrónica porque principalmente estos instrumentos funcionan a partir de diferentes tipos de voltajes. Ahora, ¿qué tenemos que entender? La clase también me quiero concentrar mucho en que ustedes no tengan miedo en cómo manipular un sintetizador, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que la mayoría de sintetizadores tienen diferentes partes y están compuestos de diferentes elementos. Y si nosotros logramos identificar estos elementos en cada sintetizador, pues va a ser muchísimo más fácil que nosotros sepamos qué hacer al momento de diseñar nuestros sonidos, o en su debido caso también podemos coger presets de otras personas y tratar de diseñar, pues tratar de editarlos más bien que todo. Entonces, ¿cuáles son los principales parámetros o las diferentes partes que está dentro de un sintetizador? Y principalmente nosotros tenemos tres secciones. Y estas tres secciones, que ya les muestro, son oscilador, filtro y amplificación. Si nosotros tenemos estas tres cosas, ya podemos hacer síntesis. ¿Listo? Obviamente un sintetizador va mucho más allá y hay muchos más elementos que vamos a estar viendo en un momento, pero si nosotros tenemos una sección de oscilación, una sección de filtro y una sección de amplificación, ya podemos hacer síntesis. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Entender qué sucede en estas secciones. Entonces, ¿qué es el oscilador? ¿Qué significa un VCO? ¿Qué significa Voltage Control Oscillator? Como les digo, principalmente estos sintetizadores pues son a partir de voltajes. Entonces estos diferentes voltajes pueden generar diferentes tipos de ondas. Y estos tipos de ondas, que ahorita, como les muestro ahorita en pantalla, que es la onda senoidal, diente de sierra, triangular y cuadrada, cada una de estas tiene un timbre completamente distinto. Hay unas que suenan un poco más agresivas, unas suenan un poco más opacas, hay unas que armónicamente son más ricas que otras, y dependiendo del tipo de instrumento que nosotros queramos desarrollar, pues escogemos un tipo de onda u otro tipo de onda. Entonces, principalmente el oscilador es donde nosotros vamos a generar los diferentes tipos de timbres, y ahorita nos vamos a dar cuenta de esto. Ahora, ¿qué pasa? Principalmente con la síntesis subtractiva, y también pasa esto con la wavetable, la idea o el pensamiento de este tipo de síntesis es construir sonidos que armónicamente son muy ricos y después de eso
coger un filtro y restarle ese exceso. Entonces de eso se trata principalmente la síntesis subtractiva. Entonces después nosotros pasamos por la etapa de filtro, que principalmente nos va a permitir modificar la forma tímbrica del sonido. Esto va a ayudar a darle la característica y el tono que queremos, o sea, nosotros tenemos que imaginarnos el sonido al que queremos llegar. Si nosotros nos llegamos a imaginar, bueno, es que quiero diseñar un bajo, quiero diseñar un kick, quiero diseñar un pad, quiero diseñar un lead, yo primero me tengo que imaginar qué tipo de sonido quiero yo. Quiero que sea muy brillante, quiero que sea opaco, y dependiendo de ese tipo de cosas voy seleccionando algún tipo de onda, que ahorita vamos a ver las características de cada una, y después de eso tengo que determinar cómo la quiero filtrar. ¿Será que lo tengo que filtrar? Esa es la otra pregunta. Entonces vamos a ir más adelante a hablar de eso. Y por último tenemos nuestra zona de amplificador. ¿Listo? Con el amplificador es donde nosotros vamos a darle la energía al oscilador y al filtro para que suene. Es donde se amplifica, valga un poco la redundancia, ¿no? Que se amplifica el sonido. Entonces vámonos acá un segundo ya al Ableton y les voy a comenzar a mostrar las diferentes características y les voy a comenzar a mostrar diferentes tipos de sintetizadores, y vamos a comenzar a encontrar dónde está el oscilador, dónde está el filtro y dónde está la zona de amplificación. ¿Listo? Ya hablamos obviamente de los otros elementos que también hay. Entonces, acá, y aquí ya estamos en nuestro Ableton. Entonces en nuestro Ableton yo acabo de cargar diferentes sintes. Tenemos acá el Serum, tenemos también el Massive, tenemos la nueva versión del Massive, que es el Massive X, que es lo último que ha sacado hasta el día de hoy Native Instruments, y la verdad es que ha hecho un gran trabajo con este nuevo sintetizador. Se ve un poco más complejo y ahorita vamos a hablar de, bueno, qué pasa con este sinte que es un poquito distinto a los otros. Y por último tenemos un clásico, el Silent One. ¿Por qué digo un clásico? Porque el Silent One fue uno de los primeros sintetizadores digitales en comenzar a combatir duro contra los sintetizadores análogos. Porque es que hay un gran tema de la gente que comienza a hablar, bueno, de qué es mejor, si el mundo análogo, si el mundo digital, y yo creo que esto es un tema que nunca vamos a llegar como a un acuerdo, y la verdad es que hay ventajas en el mundo digital que el mundo análogo no tiene, y lo mismo pasa con el mundo análogo. Hay ciertas características del sonido análogo que el digital nunca va a tener. Entonces yo creo que no hay que pensar si uno es mejor que el otro, sino que cada uno tiene ciertas características. Pero al principio de los sintes digitales y todo eso, sí había una gran brecha. O sea, sí la gente decía, no, es que el mundo digital está muy atrasado. El Silent One fue uno de esos primeros sintetizadores digitales en comenzar a decir como, oiga, no, el mundo digital también es muy, muy bueno. Entonces, ¿qué podemos ver distinto entre estos sintetizadores? El Serum es un sintetizador wavetable. El Massive también. De hecho, el Massive fue primero que el Serum. Se podría decir que el Massive es uno de los papás del wavetable. Y gracias al wavetable es que se comienzan a crear diferentes timbres que de pronto en el mundo subtractivo no tanto, que ahorita les explico, es que son muy parecidas las dos. Yo de alguna manera pienso que el wavetable es una versión un poco más moderna de lo que es el mundo subtractivo. Ya hablamos de las diferencias, como les digo, es muy muy parecidos el uno con el otro. De hecho el pensamiento es lo mismo. Construir sonidos que armónicamente son muy ricos y después restar el exceso. ¿Qué pasa con el Massive X? El Massive X tiene una vaina muy interesante, y es que este sintetizador no solo es wavetable, sino que también es un sintetizador que es semi-modular. ¿Qué quiere decir semi-modular? Fíjense que nosotros acá en el Massive tenemos una sección que se llama Routing, y aquí en el Routing pues nosotros podemos generar diferentes configuraciones de ruteos dentro del sintetizador, y yo puedo cambiar el orden del sinte. Cuando yo estaba hablando ahorita de las partes del sintetizador, que era oscilador, filtro y amplificación, pues ese es el orden de la gran mayoría de sintes, subtractivos por ejemplo. Cuando ya hablamos del mundo modular o semimodular, lo que nosotros estamos hablando es que nosotros podemos cambiar ese orden, podemos de pronto pasar del oscilador directamente al amplificador si queremos, y ahorita les voy a mostrar eso.
Y por último, pues volvamos acá al silent, y es que el silent pues es un sintetizador que es solo subtractivo. Este sí no es wavetable. Entonces identifiquemos, bueno, cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces fíjense que yo acá tengo lo que es mi zona del oscilador. Tenemos un oscilador en la parte de acá, un segundo oscilador. Todas estas herramientas de acá son el oscilador. Listo, entonces tenemos dos osciladores, ahí están. También nos falta la parte del filtro, que en este caso tenemos dos filtros. Un filtro llevado hacia la parte A del sintetizador, hacia la parte A o B, o sencillamente lo puedo apagar. Y por último tenemos un filtro del total, o sea, del máster. Y por último, acá tenemos nuestra zona del amplificador, que va muy de la mano de acá. Plugin, no soy el plugin. Interesante, no se está viendo el plugin. Entonces, regálenme un momento, que me están diciendo que estamos teniendo unas complicaciones técnicas. Solo se está viendo el Ableton. Entonces, voy a compartir en este momento, yo creo que toda la pantalla, para que sea más fácil y no perdamos tanto tiempo con las configuraciones. Entonces, regálenme un momento, por favor. Entonces, bueno, ahorita van a ver también que voy a estar manejando un poco el video de la transmisión, pero yo creo que esta es la forma ahorita más fácil de comenzar a solucionar ahorita el problema. Entonces, bueno, voy a mostrarles rápidamente nuevamente los sintetizadores y repetir nuevamente un poco lo que dije. Entonces, como les decía, tenemos el Serum, que es en este caso este, como les decía, Wavetable. Tenemos acá el Massive, el viejito, por así decirlo, el primero. También Wavetable. Tenemos el Massive X. Listo, como les decía, el Massive X es un sintetizador semimodular. Eso quiere decir que nosotros podemos configurar de formas diferentes el ruteo interno del sinte, no por completo. Semimodular quiere decir que hay ciertas características. Este se me está cerrando. Tiene ciertas características. Aquí está, perfecto. Entonces, fíjense que acá yo tengo una sección que se llama Routing, y acá uno ve unas conexiones que en los otros no se ven. Entonces es porque yo acá con este sintetizador tengo un poquito más de flexibilidad, y ahorita nos vamos a meter un poco más ahí con el tema. Y por último, como les mostraba, bueno, como les trataba de mostrar ahorita, tenemos el Silent, que será el clásico, ¿cierto? Entonces, bueno, como les decía, vamos a comenzar a buscar dónde están nuestras herramientas, dónde está nuestra zona de oscilación, dónde están nuestros filtros y dónde está nuestra zona de amplificación. Entonces, como les decía, acá tenemos nuestro oscilador A, nuestro oscilador B, listo, tenemos dos osciladores. Inclusive este sintetizador maneja dos partes. Fíjense que la parte de acá dice Part A y Part B. Entonces, en sí tengo 4 osciladores, pero hoy nos vamos a concentrar en las primeras dos. Tenemos acá abajo nuestra sección del filtro, ¿vale? Que tenemos inclusive dos filtros, como les decía ahorita, un filtro independiente por la parte A o la parte B. Entonces ahorita yo estoy en la sección A, puedo poner tanto en el A como en el B. Y por último, bueno, tenemos un filtro general de todo el sintetizador. Y nuestra zona de amplificación es esta sección de acá, que contiene la envolvente, que es algo muy importante para el diseño sonoro, y pues un mixer, que es el que nos va a ayudar a mezclar los diferentes osciladores y las diferentes partes. Vámonos por ejemplo al Serum. Hoy me voy a concentrar mucho en el Serum porque es que el Serum tiene una ventaja sobre los otros, no tanto sonora sino visual, ¿sí? Y entonces, para aprender a manejar un sintetizador, el Serum es una nota, porque uno puede ver los diferentes tipos de ondas. Fíjense que acá yo voy moviendo las diferentes cosas y uno como que ve una respuesta dentro del sintetizador, y es mucho más fácil ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, acá tengo la zona del oscilador. Tenemos un oscilador A, un oscilador B, tenemos un suboscilador que ahorita les explico bien. Tenemos un noise,
que es un generador de ruido, que ahorita les explico también para qué es el noise, por qué queremos tener ruido dentro de nuestra síntesis. Encontramos acá nuestra sección del filtro y acá abajo pues encontramos nuestra zona de envolventes y de amplificación. Entonces tanto este máster como esta zona de las envolventes es lo que conforman nuestras tres partes principales. Obviamente fíjense que aquí hay otras cosas y en el silent también, que también son importantes, pero no son, bueno, no, sí son esenciales, pero digamos que no entran dentro de las partes principales. ¿Listo? Acá encontramos nuestro massive. Fíjense que nosotros tenemos acá el oscilador 1, oscilador 2, oscilador 3. Encontramos algo nuevo que se llama Modulation Oscillator y encontramos nuestro noise. Entonces, estos tres osciladores y este noise son nuestros puntos de generar timbres. Y acá tenemos lo que es nuestra zona de filtros. Fíjense que este sintetizador trae dos filtros. Por último, tenemos acá nuestra sección de amplificación. Y fíjense que aquí dice Amp Mode, o bueno, Amp Modulation. Entonces, si se dan cuenta, tenemos acá un número que dice 4. Acá tenemos 4 envolventes, igual que en los otros sintes. Y quiere decir que la envolvente 4 es la que está controlando la envolvente principal de nuestro sintetizador. Tenemos acá nuestro Massive X, que este sí es un poquito más pesado, pero tiene un sonido sensacional. Por alguna razón se está cerrando, qué raro. Bueno, démosle un último intento, si no nos vamos a concentrando en los otros. Y si nos abre al final, pues le damos un chance al sinte porque qué más. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces, volviendo acá, vámonos un segundo al serum. Escuchemos ahorita si suena distinto a los otros sintetizadores. Entonces, en este momento yo tengo cargado una onda que es la diente de sierra que estamos viendo ahorita, que eran dentro de las ondas básicas. Tenemos acá en el Massive, también tengo otra onda diente de sierra. Fíjense que no suenan muy distintos el uno con el otro, ¿no? Bueno, sí tienen algo distinto, pero no es tan notable, por así decirlo. Y tenemos acá el Silent, que también tiene un mismo tipo de onda. Entonces, bueno, como les decía, ¿qué tenemos que entender? Todas estas ondas como tal nos dan un contenido armónico que es distinto. Entonces la onda senoidal suena distinta a la onda triangular, suena distinto a la onda cuadrada, suena distinta a la onda diente de sierra. Entonces yo ahorita en este momento, fíjense que tengo acá en mi Silent el oscilador 1 con el máximo volumen, el oscilador 2 está ahorita abajo, va a bajar completamente el mix B. Entonces en este momento solo estamos oyendo un oscilador y estoy sobre el diente de sierra. Fíjense ahorita acá en este ecualizador vamos a comenzar a ver el contenido armónico de esta onda. Entonces comenzamos a ver que es bastante rico. Fíjense que comenzamos a ver todos estos punticos, ¿cierto? Todos esos son diferentes frecuencias que se conocen como armónicos. ¿Qué es un armónico? Principalmente son diferentes frecuencias que tienen una relación matemática la una con la otra. De hecho, eso hace que suene completamente musical, ¿cierto? Si no hay una relación matemática y fueran solamente frecuencias completamente random, nosotros no sentiríamos un centro tonal y sonaría más que todo como ruido. Inclusive yo creo que acá les podría mostrar, fíjense que acá tengo una sección de noise. Vean lo que pasa acá con el ecualizador. Comenzamos a ver diferentes frecuencias. Completamente random. ¿Listo? Y si se dan cuenta, ahorita yo estoy subiendo de do a do en la octava y fíjense que no hay como un cambio en pitch. Entonces, como les decía, esta relación entre estos armónicos es que hace que suene completamente pues musical. Vámonos un segundo a la onda senoidal, que es la primera que encontramos generalmente en el Silent. Fíjense lo que pasa con esta onda. Completamente opuesto a lo que estábamos viendo ahorita con la diente de sierra. Es muy pobre armónicamente. De hecho, solo está compuesta de una sola frecuencia y esa frecuencia se conoce como la frecuencia fundamental.
Esta frecuencia fundamental es la que nos da a nosotros la tonalidad. Entonces, yo ahorita estoy tocando, por ejemplo, ahí do, y esta frecuencia pues representa esa tonalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta frecuencia fundamental con los otros armónicos? Principalmente la diferencia es que la frecuencia fundamental es el que nos da la tonalidad, mientras que los otros armónicos como tal es el que nos da el timbre. Entonces, por ejemplo, les doy ahorita un ejemplo que se me ocurre y es, tengo un piano y tengo una guitarra. Si yo toco do, tanto en el piano como en la guitarra, ¿suenan completamente igual? La respuesta, me imagino que de muchos será no, no del todo. Suenan similar, pero no suenan de todo igual. ¿Sí? ¿Por qué suenan igual? Suenan igual porque si yo estoy tocando las dos en la misma nota y en la misma octava, quiere decir que ambos instrumentos tienen la misma frecuencia fundamental. Entonces, los dos instrumentos comparten esta primera frecuencia. Pero si yo fuera a abrir el espectrograma en el piano y fuera a ver el espectrograma en la guitarra, los otros armónicos que estamos viendo nosotros acá arriba serían completamente distintos el uno con el otro. Entonces fíjense que yo ahorita estoy tocando ese mismo do. Fíjense que yo voy a cambiar ahorita a la onda seno y fíjense que es la misma frecuencia fundamental. Vean, cambiamos otra vez a la diente de sierra. Fíjense que es la misma. ¿Listo? Y es lo mismo que pasa con los otros instrumentos. Entonces, de alguna manera, por eso es que nosotros hablamos que pues, una guitarra suena como una guitarra y un piano suena como un piano, ¿cierto? Los otros armónicos que están arriba de esa frecuencia fundamental es lo que determinan como el timbre del instrumento. Entonces, bueno, ya sabemos que la diente de sierra armónicamente es muy rica. De una vez les digo, es la que es más rica armónica de todas. Vimos la senoidal. El senoidal es completamente vacía, si se dan cuenta, solo está compuesta de la frecuencia fundamental. Tenemos acá la triangular, que es la que le sigue la senoidal, es un poco más rica, fíjense. Comenzamos a ver un poquito más de armónicos acá. Y tenemos también el pulso, ¿listo? O la onda cuadrada, que fíjense que también es armónicamente muy rica, pero no es igual de rica a la onda diente de sierra. Vámonos rápidamente a otros sintes. Vámonos acá un segundo al Massive. Massive, como les digo, es un poquito más, como que uno tiene un poco más de miedo porque es cero visual. Entonces, ahorita vamos a ir al Serum y se van a dar cuenta que el Serum en ese sentido es muy chévere, que es bastante visual. Esperen si yo cambio aquí, listo. Entonces ahora sí ya estamos oyendo nuestro Massive. Entonces fíjense acá, tenemos nuestro diente de sierra acá en nuestro Massive. Ahorita en el Massive tengo 3 osciladores, donde tenemos nuestro volumen del oscilador 1 al máximo, el oscilador 2 abajo, al igual que el 3, entonces solo estamos escuchando el oscilador 1. Y fíjense que nosotros acá tenemos los diferentes tipos de ondas. No sé si alcanzaron a darse cuenta que ahorita, a comparación del Silent One, el Silent One solo tenía un par de ondas. Y esa es principalmente la diferencia entre el mundo wavetable con el mundo subtractivo. El mundo subtractivo solamente se basa de ondas básicas, que son senoidal, triangular, cuadrada y diente de sierra. No hay más. Mientras que en el mundo wavetable comenzamos a ver que hay unas ondas súper complejas. Entonces vámonos acá un segundo, por ejemplo acá a esta que dice Chrome. ¿Listo? Miremos a ver qué pasa con este Chrome y especialmente cuando muevo este WT Position. ¿Qué es este WT Position? Este WT Position lo que hace es cambiarnos los diferentes tipos de ondas que hay dentro del oscilador. Mientras que el sintetizador subtractivo solo tiene ondas básicas, este tiene 1.000.000 de ondas dentro del oscilador. O sea, tenemos una cantidad enorme de ondas. Fijémonos cómo suena eso. Suave un poquito más. Fíjense cómo muevo el WT Position en este momento. Y comienza a cambiar mucho el sonido. Veamos acá rápidamente en el espectrograma, a ver si alcanzamos a ver un poco mientras tengo los dos abiertos. No alcanzo a manipularlo ahorita los dos.
Pero bueno, fíjense que acá en la esquina comenzamos a ver un poco más lo que está sucediendo armónicamente. Vámonos por acá y abramos acá. Fíjense, por ejemplo, esas figuras. ¿Sí? Comienzan a tener un contenido tímbrico muy loco. Pero también dentro de estos sintetizadores también podemos ver ondas básicas. Fíjense, tenemos acá, por ejemplo, la onda cuadrada y el saw. Eso quiere decir que este banco de ondas en el que estoy ahorita es bastante básico. Solo tenemos dos ondas. Si yo me voy completamente hacia la izquierda, onda cuadrada. Y si me voy completamente hacia la derecha, es un diente de sierra. Y fíjense que acá podemos ver el contenido. Vean, muy rico armónicamente y esta un poquito más débil. ¿Sí? La forma más fácil de identificar una y la otra es que la onda cuadrada suena más a videojuego, mientras que la saw suena muchísimo más agresiva. ¿Listo? Entonces, en este momento sería chévere comenzar bueno, veamos rápidamente ahí el serum para que vean las ondas también visualmente, porque fíjense que esta pues tiene la ventaja de esto, que podemos ver la forma de todas las ondas. Entonces yo me voy acá a cambiar el banco, me voy acá a los Basic Shapes, que no los veo. Veo Basic acá, pero no veo los Basic Shapes por alguna razón. Basic Moog, por ejemplo. Vean, Basic Shapes, le pasé por encima. Entonces, nuestra onda seno, desde que estamos oyendo nuevamente el Massive. Vean, armónicamente bastante pobre. Vemos acá una figura distinta, pero esta figura es lo mismo, es un diente de sierra. Por alguna razón en este banco lo están mostrando de esta forma. Triangular y cuadrada. Listo, ahí tenemos nuestras ondas básicas. Pero vámonos acá y veamos rápidamente una onda wavetable. Vámonos acá a este que dice Scream. Miremos a ver. Vean, por ejemplo, la complejidad que estamos viendo acá en el sintetizador. Voy a hacerle clic en este momento al oscilador donde está ahorita la onda y fíjense que podemos cambiar la forma y podemos ver una forma tridimensional de la cantidad de ondas en las que estamos. Fíjense que ahorita aquí dice 117, entonces voy a regresar al WT position al principio y fíjense que acá estoy en la onda 1, que es esta. Y si yo me fuera al máximo, me está hablando acá de 256 ondas. Entonces fíjense que tenemos una mayor cantidad de ondas dentro del oscilador. Esa es la diferencia entre el mundo wavetable con el subtractivo. Que dentro del oscilador nosotros tenemos más ondas en el wavetable y eso nos permite a nosotros crear timbres muy avanzados. De hecho, muchos géneros que tienen diseños sonoros muy avanzados, como lo que es el drum and bass, como lo que es el dubstep, géneros de este tipo, pues se basan mucho de este tipo de síntesis. Aunque, ojo, eso no quiere decir que si ustedes van a hacer techno, van a hacer house o quieren hacer reggaetón, no puedan usar ese tipo de sintetizador. También lo pueden manipular. Entonces, entendamos qué podemos encontrar acá dentro de nuestro oscilador y cómo funciona, y les voy a mostrar cómo hacer ahorita un pad. ¿Listo? Entonces, y también ahorita si nos da el tiempo vamos a hacer también un bajo, sería interesante. Entonces ahorita me voy a ir al analog. Bueno, por más de que aquí diga analog, lo primero que tenemos que entender es que esto no es analog. ¿Listo? Esto es digital. Sí, está dentro del computador. Estamos hablando que aquí hay código binario, unos y ceros. Esto no es voltajes. ¿Listo? Entonces, por más de que aquí diga analog, no es 100% analog. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque son emulaciones, ¿cierto? Los manes tratan de copiar lo más que pueden el mundo análogo. ¿Por qué quieren copiar el mundo análogo? Pues hablemos rápidamente de cuál es la diferencia entre el mundo digital y el mundo análogo. Y la diferencia está en que el mundo análogo, con estos voltajes y la corriente, muchas veces, especialmente en el inicio de los sintetizadores, pues los componentes eléctricos no eran los más finos o no tenían la tecnología que tenemos hoy, y eso hacía que el sintetizador tuviera cosas imprecisas. Tenía micro desafinaciones dentro del oscilador, o el filtro no era completamente del todo preciso. Y todas estas imperfecciones generan color. Por eso es que la gente habla, no, es que el mundo del análogo. Pues claro, el mundo del análogo suena un poquito más gordito, un poquito más profundo, pero no necesariamente todo el tiempo nosotros necesitamos eso. A veces nosotros necesitamos un sonido un poco más puro. Ahí es donde entra el mundo digital, que como son unos y ceros, y no estamos hablando de 1.3 ni de 0.2, sino es 1 o 0, pues estamos hablando que son bloques, ¿cierto? Entonces es mucho más preciso. Entonces, el mundo análogo, color. Mundo digital, precisión. ¿Listo?
Entonces, fíjense acá que yo tengo acá también una sección que se llama Basic MG. ¿Qué quiere decir este Basic MG? Basic Moog. Para los que no han oído alguna vez de Moog, Moog es una de las marcas de sintetizadores más legendarias que hay. Se hablan de dos padres dentro de lo que es el mundo de la síntesis, lo que es John Buchla y lo que es Robert Moog. Ellos dos son pioneros en lo que es la parte de diseñar sintetizadores. Muy por el mismo estilo del cuento de la pelea de hip hop en Estados Unidos de East Coast contra West Coast, la misma vuelta pero en sintetizadores. East Coast siendo la mentalidad de Moog subtractivo y Buchla pues siendo toda la parte pues ya más modular, semimodular del LA side del West Coast de Estados Unidos. Pero entonces, vean acá una cosa súper interesante a comparación de las otras ondas senoidales. No sé si alcanzan a ver como que hay un pequeño glitch acá. Este pequeño glitch es esa emulación de lo análogo. Entonces carguemos rápidamente acá un espectrograma en el ecualizador nuevamente para que se den cuenta sonoramente si esa onda senoidal es completamente pura como la que vimos ahorita en el Silent One. Fíjense que comenzamos a ver un contenido armónico un poquito más rico, ¿no? Y estos son como las imperfecciones que nos da el mundo análogo. A veces queremos eso, a veces no. ¿Listo? En este momento nos vamos a ir análogos. O bueno, análogos. Pero no me voy a ir con una onda senoidal. ¿Por qué no me voy a ir con una onda senoidal? Porque es una onda que es muy básica. No me va a generar el contenido armónico que yo quiero. Sí, vean, ahí ya estoy haciendo un acorde, suena un poco más rico, pero del todo, pues, queremos, como les digo, construir un sonido que armónicamente es muy rico y después coger un filtro y restar. Entonces cambiemos, por ejemplo, vean algo súper interesante de esta opción del WT Position. Fíjense que no es por pasos, no me está cambiando entre una onda y la otra, sino que me genera un morphing entre los diferentes tipos de ondas. Entonces aquí podemos llegar a generar unas ondas bastante interesantes. Vamos a ir más o menos como con una cuadrada. Vean ahí, cuadrada tipo diente de sierra. Veamos a ver cómo suena eso. Listo, armónicamente mucho más rico. Entonces aparte del WT Position, ¿qué más encontramos nosotros acá en el oscilador? Encontramos el unisono. ¿Qué es el unisono? El unisono es una especie como de chorus. ¿Qué es el chorus? El chorus es un efecto que existe hace años. Lo podemos evidenciar con las sinfónicas, con las orquestas grandes. Si nosotros ponemos a pensar en las orquestas y en las sinfónicas, uno no ve normalmente un violinista, uno ve bastantes violinistas y todos tocan exactamente lo mismo. Pero ¿por qué si no es suficiente con solo uno? Pues hace años, antes de que existiera la amplificación, pues la forma de que sonara duro y que sonara grande era repitiendo la fuente sonora. Pero si nos vamos al purismo, ¿será que todos los violines están afinados exactamente igual en uno con el otro? No. Y si nos vamos también al purismo, ¿será que todos los que están tocando tocan al mismo tiempo? No. Hay pequeños deslices y esos pequeños deslices generan un efecto acústico que se conoce como el chorus y es lo que suena grande. Y el unisono parte de esa misma idea. Nosotros acá tenemos un número que determina la cantidad de voces. Entonces fíjense que yo ahorita estoy tocando solo do y suena pues bastante pequeño. Aumentemos la cantidad de voces en este momento. Entonces lo voy a aumentar ahorita al máximo, que son 16 voces. Lo que vamos a sentir es que va a sonar mucho más grande esa misma nota. Fíjense cómo cambia el sonido a partir de eso. Entonces otra cosa que tenemos que entender acá es que esta parte del unisono tiene otros elementos que son el detune y el blend. ¿Listo? Y van de la mano del unisono. ¿Listo? El detune, pues la cantidad de desafinación, como les digo, viene del mismo concepto del chorus. Tienen que tener cuidado acá. No es bueno llevar el detune al máximo porque ya es tanta la desafinación que comienza a perder la característica musical. Vean. Y comienza a tener como una especie como de vibrato raro y comienza a tener una modulación, que es lo que sentimos ahorita como esas pulsaciones. Si me voy para el otro lado, voy a sentir que se cierra un poco más el sonido, pero de pronto coge un poco más la claridad también. Entonces tampoco es bueno llegar y subir a 16 y agrandar el detune porque también van a perder un poco la claridad. Entonces fíjense cómo se comienza a apretar un poco ahí el sonido. ¿Listo? Aparte de eso tenemos el blend. ¿Qué es el blend? El blend es el que nos permite a nosotros
es decidir qué queremos escuchar más. ¿Queremos escuchar el sonido principal, o sea, la voz 1, o queremos oír las otras voces, listo, que son las que nos están acompañando? Entonces oigamos la diferencia. Entonces vean, muy visual el serum, si ahí ven, entonces las líneas verdes son todas esas voces duplicadas, pero si yo siento que se oye ya muy coruzudo, no hay mucha claridad, pues comienzo a bajarle un poco el blend. Y fíjense, comienza a aparecer más la línea amarilla, dándonos pues un poco más la claridad del sonido principal. Si lo bajo completamente es como si no tuviera el unisono. Listo, entonces es importante, dependiendo del sonido que yo quiera desarrollar, pues determinar qué tanto quiero darle tanto al detune como al blend. Bien, entonces agreguemos otra onda. Agreguemos un segundo oscilador y miremos a ver qué podemos lograr. Entonces la pregunta es, ¿será que sumo una onda que es exactamente igual o una onda que es completamente distinta? Miremos a ver. En este momento voy a agregar una onda diente de sierra. Listo, es distinta a la que tenemos. Miremos a ver cómo cambia nuestro sonido. Sin, con. Ok, se siente más lleno, pero no cambia muy drásticamente. Hagamos un acorde. Si se dan cuenta, pues el sonido suena como muy digital, suena todavía muy a videojuego. Y eso se debe a que pues todavía no hemos comenzado a modificar todavía el sonido dentro del synth. Como les digo, la síntesis subtractiva y wavetable trata de sumar ondas que armónicamente son muy ricas. ¿Estoy haciendo eso? Sí. Estoy sumando una onda cuadrada que nos dimos cuenta en el espectrograma que era una onda bastante rica. Y por último tenemos acá también la diente de sierra que también es muy rica. Entonces acá tenemos nuestro filtro. Miremos a ver cómo suena nuestro filtro. Vean, en este momento suena un poco más opaco y ya comienza pues a cambiar un poco la forma tímbrica del sonido, que era lo que hablábamos ahorita. ¿Tenemos diferentes tipos de filtros? Sí, tenemos por ejemplo el low pass, que fíjense que me está cortando toda la alta frecuencia y nos está quitando todo ese buzziness que se llama puro buzz, todo brillante. Acá un poco más controlado, ya comienza a coger un poquito más esa característica de pad. Pero a veces nosotros no queremos quitar los altos, queremos de pronto quitar los bajos, entonces me cambio un high pass. Fíjense, todo lo contrario, comenzamos a perder. Bueno, cortemos un poquito más. Vean ahí, por ejemplo, estamos perdiendo toda la sección baja. Y vámonos, por ejemplo, con un band pass, que es un híbrido entre el high pass y el low pass. Nos corta la alta frecuencia y nos corta la baja. Vean, súper bonito para el pad. Esto podría ser una buena opción de filtro. Entonces, como les digo, aquí no hay ninguna fórmula. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Y muchas veces con el mundo de la síntesis, pues es prueba y error. Sí, como que, pues sí, hay unos pasos, y es lo que estamos hablando, entender dónde está el oscilador, dónde está el filtro, dónde está la envolvente. Pero esto es de prueba y error. ¿Listo? ¿Hay más filtros? Sí, existen un montón más. Fíjense acá rápidamente un cup filter. Démosle un poquito de resonancia, este no tiene tanta modulación, vamos con este flanger. Vean por ejemplo la complejidad de este filtro. Listo. Principalmente, ¿cuáles son? Low pass, high pass, band pass y si algún notch. Y pues si se dan cuenta hay muchos más, pero principalmente son estas. Ahora fíjense una cosa súper curiosa. Podemos ver que acá dice MG Low 6 y aquí dice Low 6. ¿Cuál es la diferencia entre el MG Low 6 y el Low 6? Pues si se acuerdan, ahorita estábamos hablando acá del Basic MG. MG significa Moog. ¿Listo? Eso quiere decir que los manes están emulando nuestro filtro, el Moog, y eso es normal. ¿Listo? El Massive también lo tiene, el Massive X también lo tiene, el Silent de hecho se basa también del Moog. ¿Listo? Como les digo, Moog es como una eminencia, por así decirlo, en el mundo de la síntesis. Entonces eso quiere decir que el Low 6 y el MG Low 6 suenan distintos. ¿Listo? Esto sí recomiendo que lo estén escuchando ahorita o en monitores o en audífonos, porque el cambio es un poco sutil. De hecho, hagamos un cambio acá, un segundo al Low 24, les explico un poco cuál es la diferencia. Subámoslo acá un poco la ganancia. Estamos perdiendo bastante volumen por el filtro. Y vamos a cambiarlo acá al Low 24. Estoy clipeando un poco.
perdón, low 6, me equivoqué, low 24, low 24. Pegar un poquito de resonancia, un poco de distorsión para que el cambio entre los dos sea un poquito más notorio entre ustedes. ¿Listo? Yo principalmente lo que siento es que el low MG es un poco como más gordito, mientras que este es un poquito más transparente. Bueno, en este caso me está dejando pasar más señal y fíjense cómo está clipeando un poco más a comparación del otro, ¿no? Yay. ¿Siguen ahí la diferencia? Perfecto. Entonces, bueno, tratemos de entender qué más se encuentra en nuestro oscilador para tratar de agrandar nuestro sonido que queremos hacer ahorita de pad. Pues nosotros podemos cambiar las octavas, la cantidad de semitonos, hacer micro desafinaciones entre las dos tipos de ondas y miremos a ver si logramos agrandar el sonido entre las dos. Ahorita solo estamos hablando del detune y de estos elementos y fíjense que vamos a cambiar completamente el sonido ahorita con estos movimientos. Entonces quiero buscar de pronto un poco más de peso. Para eso puedo bajarle una octava, fíjense, suena mucho más bajudo. O si quisiera ganar algo de altura, ¿sí? Mucho más brillante. Fíjense una cosa muy interesante del Serum. Fíjense que acá nosotros tenemos un suboscilador. Este suboscilador está diseñado principalmente para generar bajas frecuencias. Y vean, acá tenemos dos ondas senoidales triangular. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la funcionalidad de esas ondas básicas, o bueno, de esas ondas sencillas como lo que es la onda senoidal y la triangular, que armónicamente no son muy ricas. Son muy buenas para generar bajas frecuencias. Entonces, bueno, ahorita suena un poquito muy arriba, es por la octava, bajemos acá 2 octavas. Fíjense ahí lo que cambia, comienza a sonar mucho más sub. De pronto 2 es mucho, vámonos con una. Perfecto para lo que queremos. Miremos a ver cómo suena la otra onda senoidal. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que una es digital y la otra es análoga, entonces uno tiene un poquito más de color que la otra. Eso está interesante. Fíjense la triangular, también muy buena para bajos. ¿Sí? Un poquito más rica armónicamente. De pronto esta puede ser muy buena para el pad, pero ya estas, la diente de sierra, la cuadrada, pues ya son muy agresivas. Entonces ya como de sub, no mucho. Entonces por ahora vámonos con la triangular. Agreguemos el oscilador A sin el suboscilador. ¿Ven? Muy delgado. Mucho más grande. Ganemos esa altura. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? Todo está sonando muy duro. Entonces fíjense que nosotros tenemos acá unos levels. Y eso nos permite generar un balance entre los diferentes osciladores. Yo ahorita no quiero tanta alta frecuencia, entonces voy a bajar completamente el level. Y vean cómo va mejorando un poco eso. Voy a bajar un poquito más el level de acá y quiero un poco más de bajo. Uno siempre quiere más bajo, no me interesa. No es tan bueno, pero uno siempre por alguna razón quiere más bajos. ¿Qué más podemos hacer? Pues subir una octava es chévere, pero si queremos jugar con algo musical, jugar con los semitonos es también bastante interesante. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, no cualquier semitono funciona. ¿Listo? Entonces les voy a dar un dato curioso. Si quieren un valor que sea a la fija y que va a sonar bien, súbanlo 7 semitonos. ¿Por qué 7 semitonos? Porque musicalmente, ¿listo? Lo que es la tónica, o sea, la nota en la que estoy, si yo por ejemplo estoy en Do, o sea, mi escala Do, pues la tónica es Do, ¿listo? Y el quinto grado, mejor dicho, la tónica y su quinto grado tienen una relación musical muy buena, y eso tiene que ver ahorita con la relación matemática que le decía de los armónicos. De hecho, cuando yo escucho Do, yo no estoy oyendo solo Do, sino estoy oyendo Do y otros armónicos, y esos otros armónicos tienen una relación muy grande con la quinta. ¿Y cuál es la quinta? Pues si yo estoy en Do, pues cuento hacia arriba 5. Do, re, mi, fa, sol. ¿Listo? Do y sol van muy de la mano, oigan. Eso es una quinta. ¿Listo? ¿Y cuál es la relación en semitonos entre la tónica y la quinta? 7 semitonos. Otra vez sin los semitonos. Ahí está la quinta, vean. Muy musical, un unísono muy bonito entre las dos. Entonces voy a aumentar ahorita 7 semitonos. Y fíjense que comienza a ganar otra característica súper bonita. Hagamos el acorde. Listo, ya va cogiendo un poco más esa característica. Pero quiero agrandar más el sonido. ¿Cómo podemos agrandar más el sonido? Ahorita hagamos el unísono.
Agrandemos esto ahorita, miremos a ver cómo va mejorando. Uy, súper bonito, súper bonito. Bien, entonces miremos a ver si agregándole un poquito más de unisono a nuestro oscilador B. Vean cómo se va desafinando un poco, aumentémoslo un poco más a ver qué pasa. Entonces bajémosle un poco al detune, cerrémoslo más, bajémosle al blend y ahí balanceamos. Entonces acuérdense que es muy importante balancear los elementos, no todo tiene que estar al mismo volumen, no todo tiene que tener la misma cantidad de detune y todo eso. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos un sonido que armónicamente es muy rico y muy bueno. Filtremos. Entonces, bueno, estamos perdiendo mucho alto y eso se debe ahorita porque estoy en el low 24. Como les decía ahorita, les iba a explicar eso. Entonces, fíjense que nosotros tenemos unos valores que son 6, 12, 18, 24. Y lo mismo acá, 6, 12, 18 y 24. Y etcétera. Se va repitiendo. ¿Qué quiere decir esto? Este número quiere decir la cantidad de decibeles que se va a estar perdiendo por octava. ¿Cómo así por octava? Vámonos con números básicos. Filtremos a 100 Hz. Bueno, me pasé. Listo, 100 Hz. Eso quiere decir que al doble de 100, o sea, 200, entre 100 y 200, hemos perdido un total de 24 decibeles. Si yo, por ejemplo, lo pongo en 6, fíjense que la pendiente es distinta, no se pierde tanta información, digamos cómo suena eso. Y es porque estamos perdiendo entre 100 y 200 tan solo 6 decibeles. ¿Qué pasa después del doble, de 200 a 400? Pues que bajan otros 6. Eso quiere decir que entre 100 y 400 han perdido pues 12 decibeles. ¿Sí? Dependiendo del número, pues va a ser mucho más agresiva la pendiente. Por ahora yo creo que me voy a ir con un MG, me voy a ir Moog, ya que estoy con el Basic Moog. No necesariamente tengo que ir con este, solo por experimentar. Y me voy a ir con el 12. Entonces dentro de nuestro filtro, ¿qué tenemos? Tenemos acá un cutoff. El cutoff es el que nos permite a nosotros decidir dónde queremos hacer el corte. Entonces si yo lo subo al máximo, fíjense que vamos a comenzar a oír todas las frecuencias altas otra vez. Que está bien bonito, pero no queremos tanto, entonces vamos a filtrar un poquito. Eso está bien bonito por ahí. Listo, y ahorita vamos a recuperar un poquito de brillo, ya les muestro cómo. Aparte del cutoff tenemos la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Una resonancia es cuando nosotros tenemos una frecuencia que se destaca más que todas. Entonces fíjense que cuando yo comienzo a mover mucho la resonancia, comenzamos a ver acá un pico. De hecho se puede hasta cantar, ¿sí? Eso tiene una tonalidad cuando se lleva a tanto al extremo, ¿sí? No suena para nada bonito. Entonces tengan cuidado con la resonancia llevándola al máximo. ¿Pero por qué queremos hacer esto? Pues, ¿se acuerdan que les había dicho al principio que la síntesis era osciladores, filtros y zona de amplificación, pero que también existían otros módulos? Pues hay unos módulos de modulación. Y estos módulos nos permiten generar movimientos internos, como una especie de automatización en el sintetizador. Y entonces fíjense que si yo fuera a automatizar el cutoff, si yo cambio la resonancia, pues va a tener un sonido o va a tener el otro. Entonces fíjense que si yo hago un movimiento acá de cutoff, suena de cierta forma, pero si yo le doy resonancia, le va a dar como cierta agresividad a ese movimiento. Entonces la pregunta es, ¿qué quieren? ¿Quieren un poco más de agresividad o no tanto? Dependiendo de eso, pues le mueven a la resonancia. Tenemos un paneo, que pues la verdad hasta ahora nunca he necesitado usar este paneo. Entonces fíjense que me está solo paneando ahora un lado, ahora el otro. Pero pues, como les digo, hasta ahora nunca he jugado mucho con eso. Tenemos un drive. ¿Qué es el drive? Distorsión. ¿Listo? Un tipo de distorsión. Esto nos va a ayudar a engruesar un poco el sonido si queremos. Veremos a ver qué pasa. De cómo se agranda el sonido, pero tienen que tener cuidado. Fíjense que también se está elevando mucho el volumen. Y se alcanzan a ver, también estoy clipeando. Mala idea. Entonces, cuando tenemos un drive tan excesivo, el Serum y también todos los otros sintes tienen una opción que nos permite compensar ese nivel. Entonces fíjense que acá dice mix, pero ese mix tiene un colorcito distinto. Fíjense que aquí dice drive y es como un color como gris oscuro, y acá ese mix es como un gris clarito. Si yo le doy clic, ahí dice level, entonces puedo compensar. Entonces fíjense que tengo como ese gruesor que me está dando el drive ahorita, suena más grueso.
y pues con el level compenso para no clipear, que es lo más importante. Y este fatness me engruesa el sonido, no sé si se alcanzan a sentir ahí, es un poquito, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá donde queremos asignar el filtro, al A, al B, al noise, al sub. Por ahora lo vamos a dejar en el A y el B. ¿Qué nos falta para que este sonido quede chévere? Pues jugar con la envolvente. ¿Qué es la envolvente? La envolvente es el comportamiento del sonido en el tiempo. Entonces fíjense que tenemos diferentes etapas. Tenemos ataque, hold, decay, sustain y release. ¿Qué pasa acá? ¿Cuáles son los básicos? Los básicos son ataque, decay, sustain y release. Es raro encontrarse a veces con el hold, pero existe, ya les explico qué es. Pero principalmente la envolvente es ataque, decay, sustain y release. Como les digo, es el comportamiento del sonido en el tiempo. Entonces, si ustedes piensan en un platillo, pues el platillo muere mucho más rápido a comparación. Si yo golpeo el platillo y froto una nota de bajo, pues ¿cuál dura más en el tiempo? Generalmente la nota de bajo. Entonces uno puede decir que el bajo tiene un release mucho más largo. ¿Cuál suene con más ataque, con más punch, como con más pegada? ¿El hi-hat o el bajo? Probablemente el hi-hat. Entonces quiere decir que tiene un ataque más rápido. Entonces, para tratar de entender esta idea, hagámoslo. En este momento voy a comenzar a escuchar rápidamente el teclado y fíjense que la nota va a comenzar a sonar de una. Y al momento que la suelto, también desaparece de una. Eso se debe a que tenemos al ataque muy rápido y el release también muy rápido. Entonces fíjense lo que pasa acá cuando ya tengo un ataque más lento. Fíjense cómo se demora en subir. Y si yo comienzo a alargar un poco más el release, vean cómo dura mucho más la nota en el tiempo. ¿Listo? Ahorita para nuestro pad, ¿qué tenemos que entender? Que necesitamos un ataque no muy corto, tampoco muy lento. Necesitamos algo intermedio. Obviamente esto va a variar dependiendo de su canción, dependiendo del género, como les digo, no hay fórmulas. Pero ¿qué característica tiene el pad? De no tener ataques rápidos, pero tampoco es más lento. ¿Qué pasa con el release? El release tampoco es corto. Vean que ahí muere muy rápido. Necesitamos un poquito más de release. ¿Qué pasa con el decay y el sustain? Fíjense que todos son tiempo menos el sustain. El sustain son decibeles. Es porque este va a variar nuestra envolvente en otro eje. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos nuestro ataque, que es el punto cero al punto máximo. Él decae, ahorita no tengo el hold encendido, entonces él decae. ¿Y a dónde decae el sonido? Al nivel del sustain. Entonces si yo por ejemplo tengo el sustain al máximo, pues no hay decay, porque el sonido llega al máximo y se sostiene. Pero si yo bajo el sustain, fíjense cómo baja el sonido. ¿Listo? Entonces, característica ahorita del pad, sustain al máximo o un sustain un poquito más bajito. Aparte de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestro hold. El hold es chévere cuando tengo el sustain abajo. El hold lo que va a hacer es que nos va a alargar el comportamiento, el punto de ataque, esa amplitud máxima. Fíjense que ahora va a durar más en el tiempo arriba nuestro sonido. Decae, se sostiene. El sustain es dependiendo cuánto tiempo yo sostenga las notas. O sea, yo ahorita estoy determinando el sustain. El momento que yo libero las notas, ya es el release. Entonces, como les digo, característica del pad, tenerlo al máximo o tenerlo un poquito bajito. Entonces vean cómo ya va cambiando el sonido. Mucho más a pad. ¿Qué nos falta? Modular, generar movimientos automáticos, ¿cierto? Que, como les digo, es la parte ya más avanzada de la síntesis y lo que le va a dar vida. Entonces yo ahorita quiero recuperar un poco ese brillo y hay dos formas de recuperarlo. Puedo hacer una modulación por envolvente o una modulación por LFO. Meternos hoy con el LFO se me alarga ya el resto de la clase que nos queda. Entonces me voy a ir con la envolvente, que es lo mismo que acabamos de hablar. Pero ¿qué pasa con estas otras envolventes? Que estas otras envolventes no nos afectan el sonido principal. Fíjense que se reseteó acá en la envolvente 2, pero ya acá en la envolvente 1 veo la que yo acabo de hacer. Entonces yo voy a poner el ataque aquí al más rápido y fíjense que acá atrás comienzo la envolvente 1 y eso quiere decir que la envolvente 1 pues, es la que controla el sonido ahorita.
Entonces la envolvente 2 me permite modificar algo dentro de mi cinte. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Arrastrar esto acá al cutoff. ¿Por qué? Porque quiero recuperar ese brillo. Fíjense, ahorita sin mover la envolvente, ¿qué pasa? Vean ese movimiento. Eso se debe ahorita a la modulación que estoy generando acá. Esta envolvente controla cómo va a ser el comportamiento del movimiento de este cutoff. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Delimitar hasta dónde quiero que sea el movimiento. Yo no quiero todo el brillo, muy agresivo. Entonces me voy a parar acá sobre esta opción azul y vamos a recortar un poco. Y fíjense que ahora no va a subir tanto. ¿Listo? Pero siento que está siendo muy agresivo, o sea, entra de una y baja de una. Y eso es porque tengo el ataque muy rápido y el release muy lento, muy rápido también. Entonces voy a alargar el ataque y fíjense que el movimiento se va a sentir un poco más progresivo. Si suelto, muere muy rápido. Entonces tampoco quiero que muera tan rápido, pero tampoco quiero que llegue todavía, quiero que llegue al máximo y baje un poco. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Con el sustain. Fíjense lo que va a pasar ahorita. Sube, baja. Y vamos a recuperar un poco más el release. Oigamos esto. Bajemos un poco la octava. Subamos un poco la resonancia. Estoy clipeando un poco, entonces hay que compensar el master. Tengan cuidado, nunca zona roja. Bien, puedo bajar un poco acá, que arranque más desde abajo. De pronto, más lento. Y ahí en esos 3 minutos que nos quedan, dos cosas. El noise. ¿Para qué era el noise? No hemos hablado todavía de eso. Entonces, el noise, como les he mostrado ahorita, antes de que arrancáramos en el silent, es sencillamente ruido. Y ahorita me voy a ir acá al analog y me voy a ir con el ARP White. ¿Por qué el ARP? Porque el ARP 2600 fue uno de los sintes más legendarios que hay. Es otro tipo de sintetizador y esa es la emulación del white noise de ellos. Fíjense cómo suena el white noise. ¿Para qué queremos ruido? Recuperar un poquito esos brillos que estamos perdiendo por culpa del filtro. Entonces vamos a comenzar a implementar esto dentro de nuestra serie. Pero vean una cosa ahí súper importante. No se está filtrando y eso se debe a esta sección de acá. Mi noise no está entrando dentro del filtro. Entonces vamos a... Se pierde un poquito, entonces vamos a recuperar un poco el brillo acá con el pitch. Y vamos a darle un poco más de volumen. Sin... Vean que no tenemos esa sección arriba de brillos. Muy bonito. ¿Qué nos falta? Efectos. Necesitamos agrandar esto. Entonces, también dentro de nuestros sintes tenemos acá la sección de efectos. Ahorita que quiero, de pronto una reverb, un poquito de chorus. Queremos ver qué pasa. Un poquito de reverb. Agreguemos acá un poco el mix. Un poco más. Eso le da cierta profundidad. Cortémosle un poco de bajos al efecto. Jugamos un poco con el chorus. Sincronizamos ahorita el BPM. Y agrandemos un poco el sonido acá con un Hyperdimension, que nos va a ayudar a agrandar más el sonido. Y ahí tenemos nuestro pad. Entonces, pues nada, para todos los que están ahorita conectados, pues primero darles las gracias a todos. Me hubiera encantado poder tener más tiempo con ustedes. También por esta razón
los invito a que nos sigan. Vamos a estar haciendo más masterclass. Aparte de eso, también ahorita con la situación mundial estamos cambiando ciertas cosas en la academia. Vamos a comenzar a hacer clases online. En este momento vamos a tener clases, si no estoy mal, el 2 de abril. Ya les confirmo, les voy a mostrar acá el flyer para que porfa lo vean. Tenemos ahorita este no. Display. Y cambiemos acá, 2 de abril. Entonces ahí les dejo toda la información. Si de pronto tienen preguntas, dudas, inquietudes, escríbanme. Como les digo, la academia ahorita pues vamos a comenzar a dictar las clases online, tanto DJ como producción. Entonces si quieren aprender más sobre nosotros, quieren aprender sobre Ableton, quieren aprender sobre FL, sobre Logic, cómo hacer música electrónica, cómo hacer reggaetón, cómo hacer música hoy en día popular, aprovechar que ahorita todos estamos en casa, queremos también aprovechar para aprender a hacer algo, ¿cierto? Pues